Hola, soy Ruth Lesmes y en esta ocasión quiero hablarles sobre la sentencia T-251 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia. En esta sentencia tenemos una estructura de las partes involucradas de la siguiente manera: antecedentes, actuaciones en sede de revisión, consideraciones y decisión. En el contexto general de los casos, tenemos el de Amilcar Fernando Delgado Alonso en contra de Ecopetrol S.A. y Alfonso José Morales Infanzón en contra de CBI Colombiana S.A. El señor Amilcar Delgado, mientras laboraba al servicio de Ecopetrol S.A., le fueron practicados unos exámenes médicos que arrojaron resultado positivo para tuberculina y se le diagnosticó enfermedad de tejido conectivo, para lo cual el médico tratante le ordenó tratamiento por varios meses, medicamentos y controles para evitar la activación de tuberculosis latente. Fue despedido sin justa causa, recibió una indemnización y la entidad no contó con la autorización del Ministerio de Trabajo. El accionante señaló que su servicio de salud iba a ser suspendido el 2 de septiembre de 2015 y que carecía los recursos para asumir el tratamiento de las enfermedades que le fueron diagnosticadas, además que debía solventar sus propios gastos y los de su familia. Estos hechos indujeron a que el accionante acudiera al mecanismo de acción de tutela para que le fuera amparado su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y en consecuencia se ordenara a Ecopetrol que procediera a reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando, que se abstuviera de incurrir en conductas que afectaran su salud y que continuara realizando los respectivos aportes a seguridad social y que le pagara los salarios adeudados desde el momento en que se produjo su desvinculación. El trámite correspondió al juzgado 27 del circuito de Bogotá. Admitida la acción, se notificó a Ecopetrol y manifestó que el señor no se encontraba en situación de protección especial al momento de la terminación del contrato, pues no tenía incapacidad vigente ni restricción médica laboral y que no existía ninguna obligación adicional para poder hacer efectiva la decisión de despido. Mediante la sentencia 8 de septiembre de 2015, el juzgado resolvió conceder la protección de los derechos de la estabilidad laboral reforzada y la seguridad social invocados por el señor y en consecuencia ordenó a Ecopetrol que a la notificación de dicho fallo procediera a la petición de esta acción de tutela. Decisión que fue impugnada por Ecopetrol, quien fundó su descontento en que no existe soporte probatorio de que conociera las afecciones de salud del señor y solicitó que se revocara la sentencia en primera instancia y en su lugar declarar improcedente la acción o subsidiariamente que se concediera el amparo de forma transitoria. Mediante la sentencia de 16 de octubre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo y en su lugar negó el amparo constitucional. Por parte del expediente del señor Alfonso Morales, expresó que ingresó a laborar a CBI Colombiana S.A. en labor de andamiero, que consiste en cargar elementos pesados como andamios, tablas, subir materiales, escalar, etc., con un examen médico de ingreso en el cual se le autorizó apto para realizar trabajos de altura. Debido a su labor al servicio de la compañía accionada, desarrolló unas hernias discales, para cuyo tratamiento le fueron ordenados exámenes, terapias y medicamentos. El accionante aseguró que días después la accionada le comunicó al trabajador que daba por terminado el contrato sin justa causa, sin ofrecer motivación alguna, a sabiendas de que se encontraba en tratamiento médico a causa de la enfermedad que generaba su actividad, toda vez que tuvo que contar con el permiso del empleador para asistir a las consultas y a terapias en horario laboral. El señor afirmó que no aparece en el sistema de salud como cotizante empleado de CBI, no lo recibe ni las citas médicas, ni le ordenan los medicamentos necesarios para su tratamiento. Además, manifestó que es padre cabeza de hogar y de él depende el sustento de su familia, pero que su estado de salud le dificulta conseguir otro empleo, pues los oficios que normalmente desempeña requieren esfuerzos físicos. Estos hechos indujeron a que el accionante acudiera al mecanismo de acción de tutela para que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la igualdad, para que se disponga que la accionada lo reintegre sus labores teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por los médicos tratantes, se ordene el pago
de salarios dejados de percibir y de los aportes respectivos a seguridad social desde el momento en que fue despedido hasta el momento del reintegro. El asunto fue asignado al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena. Notificada CDBI Colombiana S.A. se opuso a las pretensiones del actor y solicitó la vinculación al trámite de la EPS Sura y la ARL Sura. Dado el curso del proyecto, iba siendo necesaria la desvinculación escalonada al personal y que la historia clínica indica que el actor no tenía registros de recomendaciones o restricciones vigentes, ni formato de reporte de accidente de trabajo, ni seguimiento por empresas promotoras, más allá de las afecciones de salud leves que no lo convertían en un sujeto de estabilidad laboral reforzada ni le impedían un normal desempeño de sus funciones. Mediante la sentencia de 6 de mayo del 2015, el juzgado resolvió no acceder a la tutela de los derechos incubados tras considerar que el accionante no se encuentra dentro de las personas de las cuales se predica una estabilidad laboral reforzada y que no se ventilan incapacidades del actor y la enfermedad que padece es general, lo cual excluye que sea de origen profesional o de accidente de trabajo. Inconforme con la anterior determinación, el accionante la impugnó, por cuanto consideró que el juez de primera instancia incurrió en yerro al apoyarse que no existían incapacidades otorgadas por los médicos y en el momento del despido estaba en una fase de tratamiento diagnóstico y el deterioro de la salud que sobrevino a ello no dio lugar a la expedición de incapacidades por cuanto para ese momento ya se encontraba cesante. Mediante la sentencia del 2 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena confirmó la decisión de primera instancia tras considerar que si los médicos no prescribieron incapacidades, quiere decir que la enfermedad no fue tan grave como para otorgar días de recuperación, sino que bastó con algunas recomendaciones como evitar trabajos forzosos, hacer ejercicio, descansar y terapias y que tampoco se trata de una enfermedad que históricamente haya sido considerada como fuente de discriminación. Tanto el señor Amilcar Delgado como el señor Alfonso Morales reclaman vía acción de tutela que se les protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida, a las condiciones dignas, al debido proceso y, según se desprende de los escritos, a la estabilidad laboral reforzada. Adicionalmente, se identifica el derecho al trabajo, que las accionadas lo reintegren a sus respectivos puestos de trabajo o en unas de mejores condiciones, atendiendo en todo caso al particular estado de salud en que se encuentran y observando las precisas recomendaciones de los médicos, así como que se les ordene a las referidas empresas que asuman el pago de aquellos salarios no vengados por los accionantes y que se les obligue a solventar los aportes de seguridad social correspondientes. Las motivaciones jurídicas que sustentaron esta decisión de la Corte Constitucional, entre ellas tenemos el artículo 42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, se defiende el mecanismo en cuestión para atacar conductas provenientes de particulares, contemplados en que los entes privados pueden ser sujetos pasivos de la acción cuando se constante una situación de indefensión o subordinación entre quien reclama el amparo y el agente al que se le indica la violación. La estabilidad laboral reforzada ha sido desarrollada como una garantía raigambre y constitucional a favor de ciertos sujetos, como en este caso, las personas con discapacidad, los trabajadores que padecen alguna enfermedad, que se proyecta a partir de los artículos 13 y 53 de la Carta. La Ley 361 de 1997 ha dispuesto que para poder proceder a la terminación unilateral del contrato laboral, los trabajadores que se encuentran en estas circunstancias, los empleadores deben solicitar previamente autorización al inspector de trabajo. La línea sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada se aprecia en suma garantista, precisando que el margen de acción para garantizar dicha protección basta que esté probado que su situación laboral les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin la necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados. La Ley 1751 de 2015, estatutaria del derecho fundamental a la salud, que es autónomo e irrenunciable en lo individual o en lo colectivo,
La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad Social en Salud desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización, funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control, y las obligaciones que se derivan de su aplicación. Decreto 2353 de 2015, por el cual se unifican y actualizan reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el sistema de afiliación transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. Al tenor del artículo 86 de la Constitución, toda persona puede reclamar ante los jueces por sí misma o por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Motivaciones en el expediente de Amílcar Delgado versus Ecopetrol S.A. Con base a las reglas que rigen la libre escogencia de entidad promotora de salud previstas en el numeral 9 del artículo 14 del decreto 1485/1994, vale destacar con fines administrativos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y de una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, que afecta principalmente a adultos en la edad más productiva. Aunque es curable, se puede prevenir. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades reumáticas, aun cuando de incidencia relativamente baja, son de alta prevalencia, al no ser en su mayoría mortales, e impactan significativamente a nivel del individuo y de la sociedad. El artículo 6, prohibición de selección de riesgo por parte de la CPS. La CPS no podrá negar inscripción a ninguna persona por razones de su edad o por su estado previo, actual o potencial de salud y de utilización de servicios. Tampoco podrán negar la inscripción argumentando limitaciones o su capacidad de afiliación según lo dispuesto en el presente decreto. Para el expediente de don Alfonso Morales versus CBI Colombiana S.A., el actor le fue diagnosticada una enfermedad de columna cervical mientras laboraba como andamiero al servicio de la compañía accionada, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente y se le prescribió un tratamiento consistente en terapias y medicamentos. Se puede predicar respecto del actor un estado de debilidad manifiesta en el desempeño de las labores propias de su oficio en condiciones regulares. En vista de que se ha comprobado de que CBI Colombiana S.A. era conocedora sobre la enfermedad que adolecía el señor, es forzoso concluir que estaba obligada a solicitar correspondiente autorización ante el Ministerio de Trabajo antes de tomar la decisión unilateral de prescindir de los servicios de dicho trabajador. Artículo 54 de la Constitución Política, por lo que se refiere a la habilitación profesional y técnica de los disminuidos físicos en aras de proteger el derecho al trabajo. Hay lugar a imponer una sanción de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en una indemnización equivalente a 180 días de salario a favor del trabajador. Se logran identificar principios constitucionales como descentralización respecto a la dignidad humana, el derecho fundamental a la salud, igualdad, y principios laborales como estabilidad en el empleo, protección del trabajo, erradicación de toda forma de discriminación, bienestar de todos los actores involucrados, equilibrio dinámico y armónico entre los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores. La decisión final de la Corte fue revocar la sentencia de 16 de octubre de 2015 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Amílcar Fernando Delgado Alonso contra Ecopetrol S.A. Conceder el amparo del derecho fundamental a la salud frente a compensar EPS en los términos de las motivaciones de esta providencia, ordenar a compensar EPS que proceda a afiliar al señor al sistema de seguridad social en salud, ya sea al régimen contributivo o al régimen subsidiado. Prevenir a compensar EPS que en lo sucesivo acate principios previstos en la Ley 1751 de 2015, estatutaria del derecho fundamental a la salud, por lo cual deberá brindar sin interrupciones la atención médica que requiera el señor, así como los medicamentos que ordene su médico tratante.
Adicionalmente, revocar la sentencia del 2 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena con funciones de conocimiento y conceder el amparo a los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital invocados por el señor Alfonso José Morales Infanzón contra CBI Colombiana S.A. Ordenar a CBI Colombiana S.A. que proceda a reintegrar al señor bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido en una labor compatible con su actual condición de salud, previa valoración de medicina ocupacional, brindándole para el efecto del entrenamiento necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que le sean asignadas. Adicionalmente, que dentro del término de 15 días contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar los salarios dejados de percibir desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el momento de su reintegro, pagar indemnización equivalente a 180 días del salario que devengaba en el preciso momento en que fue retirado su puesto de trabajo. Advertir a CBI Colombia S.A. que no podrá separar al señor de su empleo sin el agotamiento previo de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto, de acuerdo con lo expuesto en la parte que motiva esta providencia. Finalmente, se procede a aclarar el ordinal séptimo de la sentencia T 251 del 17 de mayo de 2016, en el sentido de que la expresión salarios allí contenida comprende no solamente el sueldo básico, sino todos los demás emolumentos dejados de percibir por el señor desde el 4 de diciembre de 2014 hasta el momento de su reintegro. Teniendo en cuenta el estudio profundo de la Corte, considero en todo que todos los derechos fueron amparados. Derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso, y que según se desprende de los escritos, a la estabilidad laboral reforzada, el derecho al trabajo, la reeducación en un cargo acorde a sus limitaciones como trabajador. El sentido de esta decisión es esclarecer en qué casos específicos el trabajador se encuentra incluido en la estabilidad laboral reforzada y no sea excluido de protección social, dado que en muchos casos existe una línea delgada entre ser protegido y no ser protegido. Adicionalmente, es importante porque aparte de la afectación negativa, se tiene en cuenta que la parte donde el trabajador, por su condición, puede estar en desventaja frente a trabajadores del mismo nivel y excluirlo en el mercado laboral, ubicándolo en una posición discriminatoria y altamente vulnerable. Ayuda a prevenir eso. Las decisiones judiciales en la construcción de relaciones laborales más justas y humanas son relevantes dado que permiten analizar desde una perspectiva general e imparcial la realidad de los hechos, ayudando a esclarecer e identificar las afectaciones y su gravedad, con el fin de tomar decisiones más justas que mantengan el equilibrio en las relaciones laborales. Los conocimientos de estas decisiones contribuyen al ejercicio ético y responsable de un contador público para asesorar correctamente las decisiones laborales que surjan en el día a día de la compañía, actuando con responsabilidad y profesionalismo, no solo pensar en el bienestar de la entidad, sino también en el bienestar de los colaboradores, evitar desgastes innecesarios por desconocimiento u omisión normativo, lo cual contribuye al equilibrio en las relaciones laborales justas y humanas. Muchas gracias.